Esteban Mendoza. Él es profesor normalista, licenciado en Pedagogía y Filosofía, cofundador del Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna desde 1987. Ha impartido talleres y conferencias en diferentes estados de la República y en otros países. El profesor Marco Esteban, pero es profesor de tiempo completo en la unidad 96. Le doy la palabra al profesor. Gracias. Bien, pues yo quisiera ir como retomando un poco lo que se iba planteando. Cuando escuchaba a Rosa Elena y a Mariela, una de las cuestiones que me quedaba reflexionando es precisamente cómo se van conectando todos estos temas, todos estos elementos. Hay una frase que me quedó muy grabada, precisamente de este poeta cubano, José Martí, que en el siglo XIX escribió esta revista para niños, La Edad de Oro, y es algo excepcional, o sea, que un poeta de las dimensiones de Martí escriba para niños en el siglo XIX llama mucho la atención, o sea, no es como en la actualidad que hay una gran cantidad de medios para poder publicar y difundir y pensar en la niñez. En el siglo XIX era completamente distinto. La frase que José Martí utilizó es: los niños nacen para ser felices. Esta frase es muy significativa, porque cuando hablamos que los niños nacen para ser felices, entonces nos preguntamos quiénes son los responsables para que los niños puedan tener esta experiencia de la felicidad, pensando desde el siglo XIX. Y en efecto, por un lado está la sociedad, pero por otro lado está la educación y especialmente la escuela, las y los maestros. En este momento, fíjense cómo este tema del siglo XIX viene hasta la fecha. En este momento hay un fuerte debate en nuestro país. Celebro que se dé este tipo de debates con la nueva escuela mexicana, y es interesante porque es precisamente de los temas que como pedagogos, psicólogos educativos nos tocan, nos llaman la atención. Es parte precisamente de estos elementos. Bien, en mi caso, yo he tenido la oportunidad de trabajar con docentes de educación básica desde ya hace varios años, bastantes años. Hemos ido impulsando cada periodo de verano y en primavera también un curso en que trabajamos con docentes. Entonces, este curso, en el caso del año 2018, 2019 y 2019-2020, tuvimos la oportunidad precisamente de ir recuperando los testimonios de maestras y maestros de educación preescolar y educación primaria. Uno de los grandes problemas que incluso acá en la universidad se llega a comentar son las dificultades con la lectura y la escritura. Claro, a nivel universitario, escritura académica tiene otros retos, pero es una constante que se comparten en múltiples mesas, en múltiples reflexiones entre docentes, pero también entre los estudiantes. Y entonces eso nos lleva a pensar, bueno, entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en los diferentes niveles educativos? Que este asunto de la alfabetización inicial, en otras palabras, del aprendizaje de la lectura y la escritura, se viene dando. Y entonces tuve la oportunidad de trabajar con una muestra en 2 años, les decía de 18 al 20, con 83 compañeros docentes, y lo que hicimos fue recuperar precisamente ese trabajo de testimonio con relación a la alfabetización inicial. Lo resalto porque entonces ahí vamos a encontrar elementos muy interesantes para reflexionar. ¿Qué es lo que dicen las maestras y los maestros sobre esto? Y para ello les voy a pedir un pequeño ejercicio que me pueden apoyar en 15 segundos rápidamente, nada más para pensar. Les voy a pedir, que es lo que hacemos con las maestras y maestros, que ustedes recuerden cómo aprendieron a leer y escribir. Traten de recordar, traten de evocar ese periodo en su infancia del aprendizaje de la lectura y escritura. ¿Cómo lo aprendieron? 15 segundos. Disculpen,
bueno, finalmente estamos en un auditorio, es difícil realizar la actividad, pero bueno, claro, ya cada quien tuvo todo este momento. Bien, les voy a pedir solamente que me auxilien, si pueden levantar la mano para recordar cómo fue ese aprendizaje. Si lo recuerdan, quien recuerde, levante la mano. Ah, caray. No se preocupen, quien levante no hay ningún compromiso. No les vamos a pasar aquí al frente. ¿Sí? Bueno, ¿qué creen? Sucede algo similar con maestras y maestros que se dedican en el ámbito de preescolar y primaria. Cuando hacemos esta pregunta, es sumamente difícil recordar cómo fue este aprendizaje. Hay múltiples hipótesis, pero una de las cuestiones que fue interesante al trabajar con los testimonios de maestras y maestros fue insistirles, a ver, traten de escudriñar sus recuerdos, traten de hacer este ejercicio de memoria, pregúntenles a sus familiares y entonces ir como reconstruyendo cómo aprendieron a leer y escribir. Y es muy interesante lo que vamos encontrando. Por un lado, algo similar a lo que pasó en el auditorio, claro, es un pequeño ejercicio. Resulta que de los 83 maestros, el 70% al primer momento no recordó, no pudo recordarlo. Y entonces cuando estamos trabajando ya con la que sigue, ya cuando estamos trabajando, bueno, ese es el encuadre, el que sigue. Bien, partimos de ese principio. El ejercicio de la escritura tiene sentido y significado si es socializada, es decir, si la escritura es compartida, si se puede extender hacia el otro, pero también si es analizada y propicia la reflexión. O sea que son principios que finalmente en el nivel universitario también estamos tomando en cuenta. La siguiente. Entonces nos encontramos con este primer elemento, la dificultad de recordar. Y resulta que los testimonios, cuando vamos trabajando con las compañeras y compañeros, esta dificultad de recordar va vinculada a la necesidad de olvidar, porque la manera como se aprendió a leer y escribir fueron experiencias para la mayoría sumamente dolorosas, difíciles. Y entonces revisar los testimonios es impactante. Fíjense, por ejemplo, en este caso, Helen precisamente comentaba esto, que era muy difícil y desagradable. La maestra nos ponía diferentes sílabas en el pizarrón y las repetíamos muchas veces. Es decir, era un asunto de repetición. Pasamos al siguiente. Bien, esa es una de las ideas que recuperamos, la que sigue. Otro elemento también muy interesante que está presente en el debate, ahora que ya van a arrancar las hojas de los libros de texto. Resulta que una de las formas muy comunes en enseñanza son ciertos materiales que se han hecho muy populares. Uno es, tal vez varios de ustedes lo conocen, el famoso libro mágico, y hay otro ahorita que no me acuerdo, se me va el nombre, aprendamos a leer. Juguemos a leer. Entonces, cuando uno revisa estos materiales, resulta que son materiales alternos a los libros oficiales, pero que para muchos docentes están presentes. Cuando uno revisa los materiales, resulta, por ejemplo, el libro mágico es un libro de los años 50. Entonces, bueno, tal vez no habría que tener el prejuicio por los años, pero sí retomar. Y aquí viene otro elemento que va vinculado. Nuestro famoso Gregorio Torres Quintero, en alusión al compañero también. Pues fíjense que Gregorio Torres Quintero desarrolla un modelo de enseñanza en el siglo XIX, interesante, cuestionado con los métodos y con las concepciones psicológicas, psicopedagógicas actuales, pero Gregorio Torres Quintero es una de las formas de enseñanza muy presente. Y entonces las famosas frases de mamá me ama y los usos se hacen siguen estando presentes en las aulas de enseñanza, aunque los libros oficiales y los programas actuales, bueno, desde los años 70 los han descartado. Entonces este es otro reto, la que sigue. Este es de los fuertes en
bueno, porque decía, si no sabíamos lo que nos estaba preguntando, incluso recuerdo que se desesperaba tanto que llegó a aventar el borrador o sus cremas que traían en el bolso. Entonces esta vieja frase de la letra con sangre entra es patente para muchas y muchos compañeros que aprendieron a leer y escribir. La violencia en el aula, en la escuela, de manera literal, pero también otros tipos de violencia. La que sigue, sí. Otro elemento también muy arraigado, esta idea de que el aprendizaje de la alfabetización es un ejercicio de carácter psicomotriz. Es decir, que pareciera que entre más ejercicios, más caligrafía, es más fácil que puedan aprender. Es una idea muy arraigada, también muy cuestionada por los planteamientos psicopedagógicos desde el siglo pasado. Y lo podemos ver precisamente con Juan Manuel. Era tan desesperante que se cansaba de estar haciendo los ejercicios. Un compañero expresaba: miren, aquí tengo todo mi callo de cuando era niño, de la cantidad de hojas que iba haciendo. Vuelvo a insistir, a lo mejor el problema no es la cantidad de hojas, sino para qué se hacía. Y la idea que estaba ya arraigada es que el aprendizaje de la alfabetización se vincula con un ejercicio de carácter motriz que es muy cuestionable. Bien, pasamos adelante, ya me queda poco tiempo. El otro elemento, pasamos al que sigue. No recuerdo cuántas veces me pegó, pero cuando llegaba mi turno de leer, me quedaba callada, nada más observaba a mis compañeros. Las manos me sudaban, los ojos se llenaban de lágrimas y no lograba leer. Así llegué a quinto de primaria sin leer de manera convencional. Es impactante este tipo de testimonio, ¿no? Porque a veces también dice, es que antes se leía y se aprendía mejor. No, resulta que por lo menos por los testimonios tampoco era cierto esta tesis. La que sigue. Esa está buenísimo. Pues resulta que la niña se desesperó, la maestra le decía, hace el ejercicio, se enojó y le puso en la respuesta: no lo sé, no entiendo, no me gusta, no me importa, ya estoy cansada, ya me quiero ir. La que sigue. Entonces terminó todas las hojas, se fue a calificar con actitud desafiante, una niña del primero, y la maestra no le dijo nada, le devolvió el libro. Para mi sorpresa, revisando, observé que me palomeó en todo y me puso 10. Y ahí vamos a este otro asunto, es decir, cómo las actividades escolares están vinculadas más bien con ciertas prácticas y estructuras, pero no con esta necesidad de la reflexión, con esta necesidad de incluso esto que comentaba Mariela en la anterior conferencia, de este diálogo en efecto. Es decir, si hubiera diálogo, hubiera dicho: ¿por qué me escribiste esto? ¿No? Ella le está desafiando. La maestra solo te toma 10. Ya ve. Entonces, bueno, sí. Bien, pasamos al siguiente. Si es que es impresionante ver los testimonios. Es decir, cuando ya pasamos directamente a escuchar las palabras de nosotros, de los sujetos que nosotros estudiamos, pues resulta que ahí encontramos una gran cantidad de elementos para ir reflexionando. Esta es ya la parte de conciencia sobre el sistema de escritura. Esta chica, esta compañera, resulta que la mandan a regularizar y le tarjetitas, y entonces las tarjetas con las que estaba trabajando le dijo: escríbeme la palabra pelota. No pudo hacerlo hasta el momento cuando esta compañera ya adulta escucha la palabra pelota, le da odio. Es decir, finalmente la palabra no se asocia al significado de la palabra pelota como objeto, sino la relación con la maestra que se estableció, a la que sigue. Y claro, pues, y esta otra está también muy buena. Resulta que en ella la niña hace el famoso dictado y saca 1 de calificación. Entonces se lo entrega a su mamá. La mamá ve y le dice: nada más porque escribiste mamá, la que sigue, no te voy a regañar. En ese momento de la angustia desapareció.
Pero en ese momento, también en un proceso externo a la escuela, al aula, la niña le encontró sentido a las palabras, al significado y a la apropiación de las mismas. Paso a la que sigue. Bueno, esta también es fuerte. Hay una lección en el libro mágico que es del perrito Emil. La niña se llamaba Sandra Emil, a la misma no le importaba. Pero entonces resultó que el Emil, como se llamaba, igual que el perrito, se convirtió en la burla de todo el salón. Sí, es fuerte, pero voy al punto. ¿Cómo finalmente se utilizan los materiales sin que nos detengamos a reflexionar y a pensar con ellos y a dialogar con ellos? Ya voy cerrando. No todo es crítica. También encontré testimonios muy interesantes. Un testimonio de los años 70 de maestras que buscaban otras maneras de enseñar, con usos de materiales, con otro tipo de dinámicas y excluyendo estas prácticas que anteriormente señalaba. Entonces es importante porque es interesante porque es de los testimonios más amplios. Es decir, lo que tienen en el recuerdo es aquello, como pensábamos con la frase de José Martí: los niños nacen para ser felices. Podríamos establecer en los espacios áuricos maneras de relacionarnos que nos permitieran vivir en la felicidad. Lo dejo abierto. Paso al otro, el que sigue. Bueno, el papel de la familia también se aprende, porque finalmente leemos y escribimos. Un elemento esencial es cómo las familias también influyen en ello. Un estudio pendiente y fuerte es el papel de las historietas y otros tipos de materiales para el aprendizaje de la alfabetización inicial y que están fuera de las escuelas. La que sigue. Una niña que veía que sus hermanos escribían y entonces le llamó la atención y pidió su cuaderno. Tenía 4 años y empezó a preguntar fuera de la escuela. En la que sigue, por favor. Y entonces ella aprendió a los 4 años a leer y escribir, viendo a sus hermanos hacerlo, pero preguntando, encontrándole sentido a lo que escribía, preguntándole a la mamá. Fue algo interesante observar eso, porque también hay ideas sobre que los niños de determinada edad no pueden aprender a leer y escribir, porque hay niños que a los 4 años pueden hacerlo. La continúa. Bueno, y viene ya esta otra parte de la investigación, cómo enseñó a leer y escribir, pero bueno, eso es ya una serie de testimonios que sería interesante después de explicar. Voy a terminar ya, por favor, continúo, Marta, porque bueno, los testimonios, por no insistir, valen mucho la pena. Entonces, como esta idea de cómo enseño a leer y escribir van vinculadas especialmente a recordar mis modelos de enseñanza, y lo reconocen, muchos de ellos son parte de esto. Es decir, gran parte de las prácticas y formas de trabajo en las aulas mexicanas están en nuestro pasado reciente y se viene reiterando. Por fortuna también hay prácticas y otro tipo de reflexiones que ahí están presentes, pero eso es otro tema de investigación. Ve pasando, por favor, y me gustaría terminar ya con esto. Trabajo, y lo planteo desde la pedagogía Freire. Entonces, con estos 4 puntos terminaría. Ya no me da tiempo de mostrarles las evidencias, pero bueno, el estudiante como punto de partida de los programas, de los materiales escolares, propiciar la libre expresión real, concreta, el diálogo con las y los estudiantes, el empleo de otro tipo de didácticas más allá de las recurrentes, que amplía la libertad del docente y el grupo para trabajar a partir de necesidades e intereses comunes. Creo que eso además lo compartimos con muchas compañeras, compañeros en esta universidad, pero también comentarles que no es fácil, es complejo, no hay recetas, y entonces construir el ejercicio docente, la práctica docente, es de manera constante. Y bueno, también se los planteo a ustedes, pero para eso también los necesitamos a todas y a todos ustedes, en ese diálogo, en esa confianza, en esa tolerancia. Reconocer de parte de acá, de los docentes, que hemos cometido muchos errores, pero creo que lo esencial es que tengamos esa capacidad de poderlo plantear, dialogar y encontrar
junto con ustedes las alternativas para cambiar nuestras aulas escolares, no solamente de preescolar y primaria, sino incluso también de la propia universidad. Muchas gracias.